Quiero invitarles para que inclinemos nuestro rostro y podamos orar para comenzar con el estudio de esta mañana. Misericordioso y amante Padre que estás en el cielo, con libertad tus hijos estamos aquí reunidos, Señor, porque queremos adorarte, Señor, y porque al abrir tu palabra queremos aprender lo que nos quieres enseñar en este día. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para que pueda guiarnos, para que pueda enseñarnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero introducir el tema en esta mañana invitándolos a buscar el libro de Isaías, el capítulo 6. Cuando nosotros miramos ¿cómo puede ser la correcta adoración a Dios? Yo quiero que encontremos allí 4 fases que están expresadas en la experiencia que tuvo el profeta Isaías. La primera de ellas vamos a encontrarla en el primer versículo, Isaías 6, versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cuál será la primera fase de una correcta adoración? Está expresada allí en una palabra muy corta. Dice allí, vi, en una frase muy corta, vi yo al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a adorar a Dios, debemos ver al Señor. Ningún adorador y ninguna adoración puede ser efectiva si nosotros no vemos al Señor. Nos dice una frase en el libro Profetas y Reyes, la página 34, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Vamos a mirar cuál es la segunda fase que está allí en estos versículos de Isaías 6. Cuando miramos el versículo 5, si leemos del 2 al 4, allí quizá algunos de ustedes ya lo leyeron, está describiendo y dando algunas características de el Señor a quien veía Isaías. Y el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál será esa segunda característica o esa segunda fase necesaria para una correcta adoración? Si el profeta dice, ay de mí que soy muerto, el profeta expresa humildad. Esa es la segunda fase. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con reverencia, no solamente nuestras oraciones, no solamente los cantos y no solamente la lectura y el estudio de la Biblia son importantes. Debe existir también confesión de nuestras faltas. Y para que exista confesión, lógicamente, se debe hacer ¿de qué manera? Con humildad. Cuando nosotros buscamos fervientemente el perdón de nuestros pecados, entonces allí podremos experimentar una genuina y una real experiencia de adoración. Y podríamos recordar un versículo muy conocido que está en el Salmo 51, el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nos acercamos a Dios con humildad, con confesión de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es la tercera fase que se ve allí? Leamos los versículos 6 y 7
de allí mismo de Isaías 6. Dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. La tercera fase es algo que hace el Señor. El Señor se manifiesta. Hay una manifestación de la gracia de Dios. Recordemos las dos primeras. Yo me acerco en adoración correcta y yo puedo ver al Señor, yo debo ver al Señor. Pero para hacerlo necesito, aparte de cantar, de orar, de leer y estudiar, en mí debe haber humildad y puede y debe existir la confesión. Cuando eso sucede, entonces ¿qué hace el Señor? El Señor se manifiesta. ¿Cómo se manifestó en ese momento con Isaías? Dice que voló, no voló un ángel, dice uno de los serafines. Era uno de los ángeles, pero que tenía esa posición. Uno de los serafines tenía un carbón encendido, él vuela, él llega allí donde está Isaías, dice: tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Nosotros podemos experimentar también esa experiencia cuando adoramos al Señor. Podríamos decir en este momento que el ángel está aquí con el carbón encendido y está esperando a que tú y yo, cada vez que adoramos correctamente al Señor, podamos, después de confesar, Él entonces pueda tocar, dice, nuestros labios con ese carbón encendido del altar. Y ahora, ¿cuál es la última fase? El versículo 8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando tú y yo logramos tener esa experiencia de adoración en reverencia, la cuarta fase es la dedicación. ¿Cómo así la dedicación? El profeta estaba en tal experiencia con el Señor que cuando su pecado es quitado, cuando su vida está limpia completamente, escucha una pregunta de parte del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la respuesta? Isaías se sentía en tal comunión con su Señor que dijo: Señor, aquí estoy. La cuarta fase es esa dedicación de nosotros. Cuando venimos a adorar y lo hacemos correctamente, nuestra experiencia debe ser tal que debemos salir dispuestos a ir donde Dios nos mande, dispuestos a hacer lo que Él nos indique. Esta dedicación es justamente el resultado de la obra que puede hacer Dios en cada uno de sus hijos, mediante el canto, mediante la oración, mediante la lectura, es decir, mediante una correcta adoración. Pero bien, en esa introducción que acabamos de dar, hay un componente que debe estar incluido en esa experiencia, y es justamente el énfasis que se ha querido hacer en esta mañana. ¿Cuál es ese componente? Nosotros debemos adorar con, allí está la palabra que de aquí en adelante, los minutos que nos quedan, queremos estudiar. Debemos adorar con reverencia. Quizá en estos minutos en ningún momento vamos a leer los 10 mandamientos que aparecen allí, los que usted recibió al entrar, pero vamos a notar que durante la siguiente parte del estudio iremos a hacer referencia, si no a todos, a varios de ellos. Empecemos entendiendo y mirando qué significa la palabra reverencia. Cuando yo tomo el diccionario,
un diccionario común y corriente, podríamos decir el diccionario de la Real Academia, y miro el significado de la palabra reverencia, hay varios significados. El primero de ellos es respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Eso es reverencia. Es decir, si el hijo respeta a su padre, ¿qué existe allí? Reverencia. Si yo respeto a mi superior, sea del trabajo, sea el alcalde, el presidente, el policía, ¿qué existe allí? Reverencia. Ahora, otro significado de la palabra reverencia: inclinación del cuerpo en señal de respeto o veneración. Es decir, hay algunas personas de otras culturas que su saludo hacen una reverencia. Eso es reverencia. Inclinarse es hacer una reverencia. Y también un tercer significado es un tratamiento que se da a los religiosos condecorados o de cierta dignidad. Eso es reverencia también. Pero bien, ¿qué me puede decir el diccionario bíblico adventista? ¿Saben ustedes que si usted toma el diccionario bíblico adventista, no encuentra la palabra reverencia? Y entonces usted dice, bueno, ¿y entonces cómo hacemos para solucionar el tema? Sucede que cuando yo miro en la escritura, la raíz de la palabra reverencia es la misma raíz de la palabra utilizada en la Biblia como temor, ¿sí? No importa saber en ese momento del hebreo cuál raíz y cuál palabra, no importa en este momento, pero sí saber que es ese significado también. Y el diccionario bíblico adventista sí me da una definición de la palabra temor. Tal como está expresado en la Biblia, él cumple un amplio espectro de emociones. Dice allí, ocasionalmente el temor meramente involucra un sentido de respeto por alguien superior a uno, y algunas veces describe un sentimiento de temor reverente. Por eso leíamos en Isaías 6:5 lo que hace el profeta: ay de mí porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué se expresa allí? Un temor, un respeto, una reverencia ante Dios. Ahora, ¿qué me dice la Biblia? Porque no hemos abierto la Biblia todavía para saber qué dice con respecto a la reverencia. Yo quiero dar solamente dos referencias bíblicas del libro de Levítico. Levítico capítulo 19 es la primera. Levítico 19 y leamos el versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis ¿en qué? En reverencia, yo Jehová. Quizá para entender un poco mejor, especialmente por nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, mirando un poco el contexto histórico de esta referencia bíblica, ¿dónde se encontraba el pueblo de Israel en ese momento? No estaba en un lugar como en el que estamos nosotros en ese momento. Ellos se encontraban en el desierto, al lado o alrededor de una construcción que habían hecho, que le habían llamado santuario, ¿sí? Y algo que dijo el Señor en ese momento fue: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. El otro versículo es muy similar, está allí más adelante en Levítico 26 y el versículo 2. Levítico 26, 2. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. ¿Qué significará entonces temer a Dios o tener reverencia? Es tener reverencia por lo que Él es, por lo que Él hace, en contraste con lo que somos nosotros,
diría yo, seres humanos pecadores. Reverenciar a Dios es sencillamente reconocer esa posición en la que Él está y la posición en la que nosotros estamos. Él es el supremo Dios creador. Nosotros somos seres caídos, pecadores. Es comprender cuán grande es Él. Y por supuesto, cuando yo lo entiendo, entonces esa reverencia se puede profundizar a medida que comprendemos cada vez mejor nuestra relación con Él. Eso es reverencia. Entonces, ya podemos irnos para nuestras casas. ¿Será que sí? ¿O nos hace falta un poquito? ¿Nos hace falta un poquito o nos podemos ir? Ya yo ya expliqué qué es reverencia. Yo quiero dar algunas preguntas, compartirlas, y quiero decir, hermanos, que cuando preparábamos esta temática, y normalmente así sucede, cuando usted escucha aquí un predicador, el objetivo principal en este momento para mí es que este sermón es para mí. Y es que cada una de estas frases o palabras son para mí inicialmente. Porque nos vamos a dar cuenta en el desarrollo de las siguientes preguntas todo lo que implica en realidad la reverencia. Y yo quiero contestar, quizás si no todas, la mayoría de ellas, no con mis palabras. Quiero contestarlas con un escrito está. Y con todo el respeto que usted y yo merecemos, no es el objetivo quizá en esta mañana que usted salga disgustado conmigo. Porque por esa razón la respuesta a cada una de las preguntas quiero hacerla con un escrito está. Si usted se pone de mal genio, no se ponga de mal genio hoy conmigo. Póngase de mal genio con la persona que inspiró y escribió lo que vamos a leer aquí. ¿Qué implica tener reverencia en el templo? Pensemos por un momento este detalle. Si el Señor dijo, mi santuario tendréis en reverencia, sabemos que no estamos actualmente adorando donde construimos el santuario, pero ¿dónde nos reunimos? Este es el santuario. Este es el templo que se ha construido para reunirnos regularmente y adorar a nuestro Dios. Ahora, ¿qué implica tener reverencia dentro del templo? Las citas que voy a leer están en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, desde la página 193 en adelante. Si usted quiere, cuando llegue a casa, si tiene allí el libro, lo pueden mirar. Yo le animo a que lea todo el capítulo y a que lea también todo el capítulo 6 de Isaías para acabar de tomar todo el contexto y el objetivo que tenemos en esta mañana. Un párrafo en la página 193 dice, para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar a un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto más sublime. ¿Me hice entender? Quise leer así despacio para poderlo entender. Ahora, la casa es el santuario para la familia. Y vamos a darnos cuenta que el santuario o el templo no es solamente este lugar. Repito esa frase que está también en la misma página. La casa es el santuario para la familia y la cámara o el huerto el lugar más retraído para el culto individual. Pero la iglesia es el santuario para la congregación. Entonces, cuando hablamos de santuario, nos damos cuenta que si tu familia se congrega diariamente 5 minuticos para orar, papá, mamá e hijos, allí debe haber reverencia, porque ese es el santuario. Pero si tú y yo, de manera personal, hacemos nuestra devoción diaria, sea
allí a la orilla de la cama, sea en una habitación especial que tenemos para nuestra devoción y que lo hemos elegido para ello, allí debe haber reverencia. ¿Por qué? Porque ese es el santuario y este templo en el que estamos nosotros en este momento, dice, es el santuario para la congregación. ¿Y qué tal si vamos un poquito más allá? Aunque más adelante vamos a dar la cita, pero yo la puedo adelantar de una vez. ¿Sabían ustedes que mi cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Nada de lo que es sagrado, nada de lo que pertenece al culto de Dios debe ser tratado con descuido e indiferencia. Ahora, siguiente pregunta. ¿De qué manera entramos y caminamos en el templo? Busquemos nuevamente Habacuc 2:20, que hace unos minutos se tuvo esta lectura. Habacuc 2:20, busquemos. ¿Cómo nos dice? Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Bueno, y si la escritura dice así, y si estamos tratando de contestar la pregunta, ¿cómo entramos y caminamos en el templo? Entonces podríamos decir, bueno, ¿y por qué a veces nuestros niños corren? ¿Por qué a veces entramos apresuradamente? ¿Por qué a veces ni siquiera entramos? Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. A veces quizá olvidamos el objetivo al entrar al templo. Yo pienso que si en este mismo templo o en algún otro salón de reunión está alguna personalidad importante de nuestra ciudad o nuestro país, nuestra actitud, por el hecho de saber a quién vamos a ver o vamos a escuchar, llámese presidente, llámese alcalde, llámese persona muy importante, solamente por el hecho de que sabemos que él es el que está allí, él es el que vamos a escuchar y vamos a ver cómo será nuestra actitud. Un silencio total. De eso estoy plenamente seguro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué olvidamos a qué venimos al templo? Siguiente pregunta, ¿cuáles son mis conversaciones cuando estamos en el templo? Y no olvidemos que ya dijimos cuál es ese templo de santuario. Puede ser este lugar, puede ser tu casa en el momento de adorar, puede ser tu espacio personal de devoción o puede ser tu mismo cuerpo. ¿Cuáles son mis conversaciones? Leo primero lo que dice en la página 194 del mismo libro. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente y manteniendo el corazón elevado a Dios en oración. Pero a veces puede suceder, queridos, que llegamos a la iglesia 8:15, 8:30 de la mañana, el servicio no ha empezado, la adoración por medio del canto no ha iniciado,
y llegó nuestro hermano que hace rato no veíamos, o de pronto que lo saludamos cada sábado. Estamos allí sentaditos y de pronto llegó nuestro hermano y allí es la pregunta, bueno, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi conversación cuando estoy aquí dentro del templo? De pronto, al terminar el servicio, al terminar el culto, los diáconos dirigen la salida, quedamos nosotros allí sentados para saludar, porque es normal, podemos saludar, debemos saludar, podemos abrazar a nuestro hermano, pero allí es donde viene la pregunta en cuestión. Cuando estamos adorando y cuando estamos en el templo, ¿cuál es mi conversación con mi hermano? ¿Me hago entender? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuál debería ser la conversación? Leamos Efesios 5, el versículo 19. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que esto puede implicar hasta el punto de que si yo estoy solito, allí sentadito esperando a que la alabanza sea dirigida, puedo equivocarme también si dejo que el enemigo maneje mis pensamientos. ¿Sí notan? Porque la Escritura dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Yo puedo estar siendo irreverente también cuando, aunque esté allí calladito, pero me dejo llevar por el afán del trabajo, del estudio, de la deuda, de qué sé yo, tantas cosas. Siguiente pregunta. ¿Es correcto dormir en el templo? Si tu bebé tiene 4, 6 meses, un añito, pues la respuesta sería sí, es correcto, pues es un niño pequeño, ¿sí? Pero cuando tu niño ya tiene 8, 9 años, ya ha sido bautizado y de ahí en adelante, ¿será correcto o incorrecto dormir? ¿Qué dice la Escritura? Yo quiero resaltar, este versículo lo leímos también hoy, el Salmo 100 y el versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y la página 195 del mismo libro dice, escuchad atentamente, no durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis. Si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. Querido hermano, si en este momento, justo en este momento usted había cabeceado porque quizás se acostó tarde, quizá tuvo que ir al médico en la madrugada, o sea, razones pueden haber para que físicamente estemos agotados y en un momento como que mis ojos se estén cerrando, es normal, ¿sí? Así es que si usted en ese momento justo le pasó eso, yo quiero leer nuevamente. No durmáis por un instante, porque el sueño podría haceros perder las palabras que más necesitáis, que si las escucharais, salvarían vuestros pies de desviarse por sendas equivocadas. ¿Saben ustedes en la parábola del trigo y la cizaña en qué momento se sembró la cizaña? Cuando los que habían sembrado el trigo y los que cuidaban allí estaban durmiendo. Ese fue el momento en que el enemigo aprovechó para sembrar la cizaña. Así es que justo en esos momentos es cuando el enemigo aprovecha. Quizá para que cabeciemos, quizá para que nos agotemos, para que durmamos. Y cuántas veces, y cuando lo dije en su momento, cuántas veces quizá ese servidor en medio del cansancio físico
escuchando una predicación y que nuestros ojos se cierran y empezamos a cabecear y justo en ese momento eran las palabras que necesitábamos. Siguiente pregunta. ¿Dónde deben estar nuestros niños? Yo recuerdo, tengo la experiencia y el privilegio, podría decir también, de ser de cuna adventista. Es decir, cuando ese servidor nació, mis padres ya pertenecían a la iglesia adventista. Y ya después de tener uso de razón y de haber sido bautizado, algo que no se me olvida, que nos decía nuestro padre, es lo siguiente: a mi hermano mayor, a mí y a los demás, si usted no está sentado aquí al lado mío en la misma banca, siéntese delante, pero atrás no. Y eso fue algo que nos quedó grabado allí. Otra cosa que nos decía ya cuando estábamos más mayorcitos, tendría yo por ahí unos 11 años, pienso yo, ya estaba en el Club de Conquistadores, en la edad donde tenemos ya nuestros amigos, donde nos gusta sentarnos quizá y conversar durante el culto. Y nos decía, si para ustedes es difícil estar en silencio mientras el culto, porque la persona con la que se sientan no pueden evitar hablar, pues no se siente con esa persona, no se siente con ese amigo. ¿Dónde deben estar nuestros niños? ¿Qué dice Mateo capítulo 21, versículo 16? Mateo capítulo 21 y versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? ¿Nuestros niños dónde deben estar? La página 195 dice, Satanás y sus ángeles están atareados, creando una condición de parálisis de los sentidos. A veces un niñito puede atraer de tal manera la atención de los oyentes que la preciosa semilla no caiga en buen terreno ni lleve fruto. Y da como miedo, diría yo, porque quiero ponerlos en una escena donde a veces cuando yo hago referencia a ello, puede dar temor, y ese temor no es de reverencia sino de miedo. Satanás y sus ángeles están atareados creando una condición de parálisis de los sentidos. Hago referencia a lo que dice Efesios 6:12 de esa guerra espiritual que hay. Y yo no lo digo para que sientas miedo, pero en ese momento, si en medio de nuestro templo hay ángeles con nosotros adorando al Señor, diría yo, tristemente, y para preocuparnos, hay también ángeles caídos que quieren distraernos para que tú pienses otra cosa, quizá para que tu niño llore, para que distraiga la atención del padre. Eso es lo que dice allí el párrafo de Joyas de los Testimonios. Padres, página 196 dice, elevad la norma del cristianismo en la mente de vuestros hijos. Ayudadles a entretejer a Jesús en su experiencia, enseñadles a tener la más alta reverencia por la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor deben hacerlo con corazón enternecido y subyugado por pensamientos como estos. Y se abre comillas, Dios está aquí, esta es su casa. Y por esa razón, de pronto aquí hasta hayan niños que en algún momento se han encontrado conmigo cuando yo tengo pues dos maneras distintas de reaccionar. Si el niño va corriendo por el templo, digamos, llamemos este lugar, de aquí hacia allá, si va corriendo, lo detenemos y eso es lo que hay que decir.
¿En qué lugar está? Esta es la casa de Dios. Este es el templo. ¿Sí? Y otra situación. Ahí sí, así no esté corriendo el niño, puede ser que solamente esté caminando, pero algo que también nos enseñaron desde pequeño es que si el niño está aquí, subiendo estas escaleras en toda esta área, ¿en qué momento debería estar un niño aquí? Cuando hay algo especial, sea que van a cantar, que van a tener cierta parte y que el niño está aquí en esta plataforma. Así es que, querido padre, es una responsabilidad grande. De pronto tú puedes estar diciendo en este momento, pero no nos venga a enseñar que usted no tiene su hijo todavía. Yo lo digo es por lo que vivió nuestro Padre con nosotros. Y algo que queda allí grabado: este lugar es santo. Tu niño puede estar allí de manera calmada, de manera tranquila, pero no permitas que tu niño suba aquí estas escaleras, comience a jugar con unos micrófonos, si no es el momento para que él esté. Es más, tú y yo como jóvenes y adultos no deberíamos estar aquí en este lugar si no nos corresponde estar, porque a veces se nos olvida de verdad en dónde estamos. Ahora, la siguiente pregunta también es muy directa y muy puntual. ¿Cuál debe ser la actitud de nuestros jóvenes? Es decir, cuando digo jóvenes, llamemos desde los 10 años y pongámosle hasta los 25. ¿Cuál debería ser la actitud de nuestros jóvenes? La página 196 dice lo siguiente: algunas veces, es decir, no siempre sucedía cuando la escritora cristiana escribe de esta manera, algunas veces los jóvenes tienen tan poca reverencia por la casa y el culto de Dios que sostienen continua comunicación unos con otros durante el sermón. Y sé, cuando en este momento lo digo, pueden aquí hasta haber jóvenes presentes con los que hemos conversado en algún momento, puede ser aquí o si no allí en el balcón, y donde si yo al finalizar el culto le hacía la pregunta al muchacho: ven, ¿de qué hablaron en el culto? ¿Qué dijo el predicador? Y la respuesta divagaba un poco, porque es difícil dar una respuesta cuando durante el sermón pues no he escuchado, sino que, como lo dice allí, estamos sosteniendo una comunicación continua los unos con los otros. Y a veces, porque eso nos sucede a nosotros, puede ser que en medio del sermón lo que queremos hacer es un comentario de lo que está predicando en esa mañana. Pero en medio de ese comentario, de esa pregunta, puede haber una distracción para seguir conversando quizá algún otro tema. Y la siguiente frase que dice allí es otra de esas frases que dan miedo. Jóvenes, si pudiesen ver a los ángeles de Dios que los miran y toman nota de sus acciones, se llenarían de vergüenza y se aborrecerían a sí mismos. Dios quiere oyentes atentos. Querido joven, si en esta mañana ese ha sido tu problema, tu dificultad o tu placer, el Señor te está hablando a ti en esta mañana, querido joven. Si quizá el amigo con el que te sientas cada sábado es con el que cada sábado hablas, pues como amigos podemos hablar y decir: hagamos un trato. Si nos sentamos en el culto y no nos podemos quedar callados, pues no nos sentemos los dos a la hora del culto, porque queremos venir y aprender. ¿Por qué razón?
Dice, porque si nosotros pudiésemos ver lo que los ángeles escriben y toman nota de nuestras acciones, nos llenaríamos de vergüenza. Era mientras los hombres dormían cuando Satanás sembró la cizaña. Es decir, que el ángel toma nota no solo quizá de mis conversaciones, el ángel toma nota de toda nuestra actitud. Bien, siguiente pregunta, ya estamos finalizando, creo que nos quedan solamente 2 preguntitas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al terminar el culto? Estamos hablando de un sábado en la mañana, venimos aquí al templo, adoramos, termina la oración del culto, normalmente se canta un himno al finalizar el culto y luego entonces nos dicen que los diáconos han de dirigir la salida. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud al terminar el culto? La misma página 196 dice, cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos como si temiesen perder la paz de Cristo. ¿En este momento estamos experimentando la paz de Cristo? Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero cuando se haga la oración final en esta mañana, ¿cuál va a ser nuestra actitud? El escrito inspirado nos dice que deberíamos permanecer quietos, como si no quisiésemos que esa paz se acabara. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso de los demás. Puede ser que en algún momento, querido hermano, usted sin querer le haya cerrado el paso a alguien. Y puede ser que ese alguien al que le cerraron el paso se fue disgustado con usted. Es decir, por querer saludar a mi hermano, conversar con él, hice que mi hermano pecara. Porque le cerré el paso y entonces mi hermano se indispuso conmigo sin querer. ¿Cuántas veces no solamente caminamos y conversamos, sino que creemos que de pronto estamos en un lugar, llamemos más público, donde no importa si no hay tanto respeto y reverencia, y entonces si nos da hambre, o si al niño le da hambre, le pasamos el alimento. Si nos da sed, sacamos la botella y tomamos la bebida. Son detalles tan pequeños, son detalles, diríamos, a veces uno puede decir tan insignificante, pero son detalles que el ángel está tomando nota. Y la siguiente pregunta, y última, ¿cómo debería ser nuestra vestimenta? ¿Sabían ustedes que este tema de la reverencia implica tanto que hasta eso tiene que ver con la reverencia y la correcta adoración a Dios? ¿Cómo debería ser nuestra vestimenta? La página 201 dice, con frecuencia me apena al entrar en la casa de Dios, en la casa donde se adora a Dios, ver las ropas desaseadas de hombres y mujeres. Si el atavío exterior fuese indicio del corazón y carácter, no habría, por cierto, nada celestial en ellos. Algo que también nos, recuerdo, eso eran las clases de cuna, infante, esas primeras clases donde la maestra, cuando nos hablaba de la importancia del sábado, la importancia de prepararse para el sábado, ¿qué le dice la maestra a los niños? ¿Cuál debe ser la ropa para el sábado? La ropa más bonita, ¿sí?
Y cuando nos dicen y nos enseñan de todo lo que se debe preparar antes de que lleguen las horas del sábado, hace referencia a esto. Mi ropa debe estar y puede estar lista. Que si está desaseada, bueno, no la puedo llevar. Voy a presentarme ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede ser que en esta mañana tú digas, pero ¿será que la ropa con la que vine es correcta? El Señor conoce cada corazón y conoce también tu capacidad económica para vestirte con decencia y con reverencia ante el Señor. Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. No debe haber ostentación de trajes porque eso estimula la irreverencia. Y yo quiero hacer referencia a un detalle, podríamos decir pequeño, pero al mismo tiempo yo podría decir importante, y que este año, personalmente al haberlo visto, me ha parecido no pequeño, no importante, sino preocupante. Y en ese momento yo quiero hablar para ti, querida hermana, especialmente hermana líder de iglesia y hermana bautizada en nuestra iglesia. Porque quizás si tú, querida amiga que vienes hoy, dirás, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que están diciendo en esta mañana? Un ejemplo y un detalle sencillo que he visto con preocupación. ¿De qué tono y color están tus uñas, querida hermana? Y de pronto puede haber una reacción en tu gesto y en tu pensamiento, y en que, pero ¿cómo así? Recuerdo que en el último campamento de guías, cuando terminó la revisión de uniforme, yo dejé una frase más o menos así a las mujeres del club: como están las uñas en este momento, están perfectas. Este tema es un poco difícil de comentar y de encontrar un límite, de decir, para mí sí está bien, para mí no está bien. Pero cuando tú, querida hermana, y lo digo es porque lógicamente este tema es solamente de ustedes, queridas hermanas, estás en una relación tal con el Señor y en una experiencia tal con el Señor, vas a entender que te presentas ante el Señor. Muchas veces no se necesita pasar ciertos límites, porque finalmente se estaría haciendo porque quiero agradarme a mí, porque quiero agradar a mi esposo, a mi amigo, a mi novio, a los que me ven. ¿Me hago entender? Y cuando se busca agradar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Leímos hace un momento, esto estimula la irreverencia. Y puede ser que cuando hablamos de vestimenta, ¿implica solo a las mujeres? No. Tú y yo también, queridos hermanos. ¿De qué manera nos vestimos para el Señor? ¿De qué manera pasamos aquí? Y ahora quiero colocar otro ejemplo en el que podemos equivocarnos. Puede ser, coloco aquí el ejemplo, que la hermana tiene su falda, llamemos, normalmente la falda está aquí en la rodilla, donde sabemos, bueno, sí, está vestida correctamente, y de pronto está allí el pastor o el anciano, y de pronto ese día algo pasó y resulta que la falda está un poquito más arriba, y de pronto el que estaba allí dijo, no pasa nada, tranquila hermana, pase. O no, ni siquiera nos dimos cuenta, la hermana pasó aquí con estas características iniciales que veíamos, o sea, con humildad y acercándose porque quiere ver al Señor, y entonces alguien de los que está allí sentadito o sentadita, desde allí ve cómo está vestida o vestido, cómo tiene sus uñas, su cabello,
y demás, y entonces su pensamiento ya no va a estar pendiente de lo que esa hermana o ese hermano va a decir, sino que ya se centró en cómo está. Y entonces se comete allí el error, porque mi pensamiento es: ¿y por qué la dejaron pasar así? ¿Por qué se vino vestida así? Mire el color de esmalte que está usando, mire, ¿sí? ¿Sí notan? El pensamiento al estar yo allí sentado. Segundo o siguiente error: al salir me acerco al pastor, al anciano, a la secretaria y le puedo decir, o a alguno de los líderes de iglesia, le puedo decir: hay que tener muy pendiente a quienes pasan a plataforma, porque es que mire lo que está pasando y vi a esta y a este hermano, mire, ¿sí? Pregunto yo, ¿no hay error e irreverencia más en el hermano que está allí viendo y que de pronto su reacción es negativa y lo hace de esta manera? ¿Cuál debería ser tu actitud y mi actitud? Si yo aplico el principio cristiano, me puedo acercar a esa persona y decir: vi algún detalle, yo quiero preguntarte por tu falda, por tu vestimenta, ¿qué pasó? Como hermanos en Cristo, nos podemos acercar directamente, nos debemos acercar directamente y no hay error ni equivocación. Pero a veces dejamos que el enemigo nos lleve a tal punto que nos equivocamos de esa manera. Con frecuencia la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda y así se infiltran pensamientos que no deberían tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto. Página 202. Y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado, eso ofende a Dios. Hermanos, si podríamos nosotros seguir enumerando y seguir haciendo preguntas de todo lo que implica la reverencia. Pero el objetivo en esta mañana es que en nuestras mentes quede la importancia de ser reverentes en el templo, sabiendo que el templo es ¿cuál? Ese es el templo donde se reúnen todos los adoradores, pero el templo es también tu casa cuando tu familia se reúne a adorar, pero el templo también es ese lugar especial de devoción personal. Y el templo también, 1 Corintios 3:16, ¿qué nos dice? El templo es tu cuerpo, porque allí es donde quiere habitar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en este templo y en este cuerpo todo el tiempo. Si es así, ¿no deberíamos guardar nosotros reverencia todo el tiempo? ¿Qué nos decía o nos dice Habacuc 2:20? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo quiero terminar haciéndote la invitación, volviendo a la introducción. Vivamos la experiencia del profeta Isaías. ¿Tú crees que es posible acercarnos correctamente y ver al Señor? ¿Crees que es posible acercarnos a Él con humildad y confesión? Si eso sucede, ¿crees que es posible que Dios manifieste su gracia en nosotros? Y si adoramos correctamente y de manera reverente, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál va a ser mi respuesta cuando el Señor diga: ¿a quién enviaré? Cuando eso sucede y cuando esa experiencia ocurra en nuestras vidas, nuestra respuesta será: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero invitarte para poder terminar con una oración haciendo la última pregunta. ¿Quieres adorar correctamente y de manera reverente?
vivamos la experiencia del profeta Isaías. Coloquémonos de rodillas para terminar con una oración. Misericordioso y amante Señor, de rodillas nos encontramos ante ti porque reconocemos tu grandeza, Padre Celestial. De rodillas nos dirigimos a ti porque queremos reconocer nuestras equivocaciones, nuestro pecado, Señor. Porque queremos vivir la experiencia del profeta Isaías. Porque queremos, Señor, verte cuando te adoramos, porque queremos acercarnos con humildad y confesión. Y Señor, queremos experimentar la experiencia de ser tocados con el carbón encendido para recibir el perdón. Y Señor, porque queremos dar la respuesta cuando tú nos preguntes a quién enviaré y poder decir: Señor, estoy viviendo esta experiencia de adorarte correctamente y adorarte de esta manera tan reverente que, Señor, quiero salir de este templo, quiero salir de tu iglesia a donde tú me envíes. Quiero hacer lo que tú me indiques, Señor. Padre misericordioso, en esta mañana en tus manos nos colocamos, porque necesitamos de tu fortaleza, porque necesitamos que nos ayudes a hacer los cambios que sean necesarios, Señor. Si es un cambio en nuestra actitud, que podamos hacerlo. Si es un cambio en nuestras palabras y pensamientos, Señor, que podamos hacerlo. Si es un cambio en la actitud de nuestros niños, que pueda existir. Si es un cambio en nuestra vestimenta, Señor, que pueda ocurrir también, Señor, para que podamos vivir cada vez mejor esta experiencia de correcta adoración a ti, Señor. Gracias por amarnos y por bendecirnos. En tus manos nos colocamos y rogamos tu compañía. Levántanos con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. En esta mañana vamos a disponernos para cantar nuestro último himno. Los invitamos para que busquemos en nuestros himnarios himno número 16. Himno número 16 a nuestro Padre Dios. Nos colocamos en pie y cantamos este himno con reverencia. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, con celestial fulgor,
muestras el amor muestras el amor de Cristo mi Señor. de Cristo mi Señor. Gloria a ti. Gloria a ti. Pueden tomar asiento, hermanos.